Damos gracias al Señor por una ocasión más en la cual nos permite escudriñar sus escrituras, y es solamente por gracia, hermanos. Ten por seguro que si al Señor le placiera, tú no estarías aquí. Si al Señor le placiera, te hubiera negado el aire para respirar hoy, como tantos más hoy están requiriendo ese aire. Pero por gracia y por misericordia, el Señor ha permitido bajo su soberanía, porque Él es Dios, que tú estés aquí alimentándote de su palabra. Y dado que es por su palabra y no por la mía, que habremos de ser transformados, trabajados, la obra que Él ha comenzado en nosotros será perfeccionada a través de su palabra, vayamos a ella. A lo largo de las últimas semanas hemos escudriñado el libro de Mateo y estamos hoy justamente por terminar, si el Señor así lo permite. Por tanto, vayamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículos 53 a versículo 58, y vayamos a las Escrituras, que son ellas las que darán cuenta de vida eterna. Mateo capítulo 13, versículo 53 a versículo 58. Dicen las Escrituras en esta tarde, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Espíritu Santo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, ¿cuáles parábolas? Las 7 parábolas que hemos estado escudriñando. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esta es palabra de nuestro Señor. Bajo consideración de aquellas personas que hoy nos visitan por primera, segunda, tercera ocasión, y bajo la sabiduría de tener en cuenta que si bien el libro de Mateo no es un libro secuencial sino intencional, aún con ello la primera parte de este culto tiene una pretensión de hacer una recapitulación de lo que ha venido a ser la exposición del libro de Mateo, y por tanto, antes de comenzar, quisiera comenzar con esta recapitulación de las semanas pasadas, dentro de las cuales Jesucristo ha venido hablando a través de las Escrituras de un concepto que tal vez para nosotros sería muy trillado, y tal vez dentro de una escala académica pudiéramos decir: hermano, pero ¿por qué no sale con esas cosas? Esas son cosas de kinder, esas déselas a los párvulos de si hubiera iglesia dominical, ¿verdad? Pero déselos a los pequeños. ¿Cómo es que venimos a hablar del reino de los cielos? ¿Acaso no somos cristianos? Por supuesto que somos creyentes, eso espero en el Señor y en su misericordia. Pero sin embargo, algo que tenemos claridad es que tan no quedaba claro incluso para los discípulos, que los discípulos de continuo le pedían: Señor, ahora explícanos qué significado tuvo esa parábola. Bajo esta intención, nosotros debemos de recordar que bajo la soberanía de Dios, las Escrituras nos dan tranquilidad. A veces pudiera haber desesperación en mí si no comprendiera las Escrituras y decir: ay, ¿por qué ese joven siempre está bostezando a la hora del culto? ¿Por qué esta persona nada más está perdiendo el tiempo? Si desde aquí lo veo, ¿y para qué viene? Pero después recuerdo que las Escrituras me dan entendimiento que el reino de los cielos no es para todos. Y bajo las semanas anteriores tenemos una comprensión de que no a todos les serán dados a conocer los misterios del reino de los cielos. No a todos.
A veces bajo nuestra necedad insistimos con aquellos gentiles a los cuales les hemos predicado una y otra vez. Incluso con aquellas cizañas que caminan con nosotros a lo largo de cada domingo y le decimos, es que no entiende y no le llega y no hace. Pero las escrituras me dan claridad que no a todos les será dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Incluso algunos de nosotros podremos dar cuenta que durante todo el tiempo que llevamos caminando dentro de la cristiandad, hubo un cierto periodo donde había verdades bíblicas que no entraban en nuestra cabeza. No comprendíamos, no entendíamos en nuestro corazón y seguíamos caminando igual que los gentiles. Porque no es en los tiempos del ser humano. Es en los tiempos y bajo la misericordia y la sabiduría, bajo la soberanía de Dios. Pero entonces este primer postulado debe de quedar claro antes de comenzar la exposición. Oyendo, no todos oirán. Y viendo, no todos verán. Créeme que aun cuando la predicación se está exponiendo a cada uno de ustedes, te puedo asegurar que algunos de los que están hoy sentados estarán pensando en cualquier otra cosa, menos en la palabra del Señor. Estarán buscando el reloj y dirán, ¿a qué hora se acaba esta tortura? Porque ya lleva 10 minutos y todavía falta 1 hora y media. Porque sencillamente no a todos les serán dados a conocer los misterios del reino de los cielos. Porque habrá algunos que viendo no ven y oyendo no oyen. Porque sencillamente el reino de los cielos es para los ciudadanos, para los hijos de Dios, para los escogidos, para los predestinados desde antes de la fundación del mundo, lo querramos o no. Y en este sentido, cuando escuchemos la palabra el reino de los cielos, que solamente se utiliza este concepto en el libro de Mateo, en ningún libro más, cuando escuchemos el concepto del reino de los cielos, es lo mismo que el reino de Dios, es lo mismo que el reino de Jesucristo. ¿A qué se refiere este concepto? Al menos 700 años atrás, diferentes profecías hablaban acerca de ello. Una en exclusivo era el libro de Daniel, donde inicialmente se mencionó esta palabra, bajo la intención de dar a conocer el significado del sueño del rey. Daniel le dijo a aquel rey que la revelación vendría por parte de Dios. Y en esta revelación le dio a conocer que en tiempos futuros se instauraría un reino, el cual no sería hecho con manos humanas, sino que provendría de Dios y que por tanto, a diferencia de cualquier otro reino, este reino se instauraría y no será destruido jamás. De manera general, la información que brindaba el profeta Daniel era muy genérica, era muy superficial. Y esto dio cabida a que el pueblo de Israel durante muchos años empezara a especular y a crear no lo que era bíblico, sino lo que ellos tenían como intención de lo que sería el reino de los cielos. Y entonces dentro de las expectativas de un judío estaba un rey poderoso que llegaría con espada, consumiendo por fuego a todos los gentiles y poniendo en supremacía al necio pueblo de Israel, lo cual no fue así. Por tanto, cuando Jesucristo llega en su ministerio a esta tierra, dejaba claridad que ese reino se había acercado. Ese reino requeriría ciudadanos y tendrían estos una característica peculiar. Hoy por hoy, las mismas malas expectativas que no son bíblicas nos llevan a decir postulados como el siguiente: es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hay creaciones de Dios, hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. Así es que la paternidad, o eres de uno o eres de otro. Pero sin papá no te quedas. Así es que, si no todos somos hijos de Dios, y si no todos vamos a ir al cielo, pastor, por favor, dígame, ¿cuál es la característica prioritaria para poder ser un ciudadano del reino de los cielos? Que no lo entiendo.
Muchos de nosotros tampoco lo entenderíamos, pero cuando es tan fácil que cualquier barbaján diga soy cristiano, y cuando es tan sencillo que cualquier mujer sin evidencia diga soy cristiana, ellos podrán decir mil cosas, pero Jesucristo dejó claro que el reino de los cielos se había acercado y por tanto era necesario que esos ciudadanos procedieran al arrepentimiento. Y entonces las cosas cambian, porque aquel que decía que todos vamos a ir al cielo puede encontrar en las Escrituras que si no hay arrepentimiento genuino, si no hay evidencia de tener un cambio de vida en Cristo Jesús, podrás leer las Escrituras, podrás memorizarlas, podrás repetirlas como un perico, pero si no hay evidencia de arrepentimiento en tu vida cotidiana, podemos anticipar a primera vista que tal vez te estás engañando y no eres un integrante del reino de los cielos. Oiga, pero llevo 20 años en el cristianismo y llevo tantas credenciales y mi seminario y mis estudios. Más adelante daremos cuenta acerca de esto, anticipando que antes de que te hagas castillitos en tu mente y pienses que el pastor está en contra de lo que sea estudio, no estoy en contra de eso. Al contrario, si todos y cada uno de ustedes se pusiera a estudiar, las cosas serían diferentes. No seríamos analfabetas bíblicos, ni andaremos repitiendo cada tontería que escuchamos y decimos que es bíblica cuando no tiene un sustento. No, al contrario. Pero más adelante dejaremos claridad en que no es lo mismo, no ha sido lo mismo y nunca será lo mismo la sabiduría del mundo, la sabiduría académica, que la sabiduría que proviene de Dios. Y en este sentido, haciendo la misma recapitulación de que Dios en su soberanía revela sus misterios a quien a Él le place, en las últimas semanas, exclusivamente en la anterior y en la antepasada, veíamos cómo el Señor nos revelaba a través de las Escrituras del libro de Mateo al menos 7 conceptos, 7 revelaciones, 7 misterios acerca del reino de los cielos. Para hacer una remembranza, recordamos que Jesucristo dejaba claro a sus discípulos que el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar parte de su semilla que es buena, y una cayó junto al camino, otra cayó junto a los pedregales, otra cayó entre los espinos, pero otra cayó en buen terreno. Y entonces, cuando yo no conozco las Escrituras y no conozco la revelación de Dios, me enojo, me molesto porque mi esposa, porque mi esposo, porque mis hijos necios, porque mis familiares inconversos no les entra la palabra, y a lo mejor pienso que no estoy siendo suficientemente bueno. A lo mejor necesito una obra de teatro para que le entiendan, o a lo mejor necesito una danza. No, la revelación me deja claridad que el problema no se encuentra en la semilla. El problema no se encuentra en el sembrador, el problema se encuentra en el perverso terreno donde va a caer la semilla. Y la primera revelación nos da cuenta que no todos los terrenos serán fértiles. Buena o lamentablemente, tal vez sigues de necio predicándole a alguien cuyo terreno es junto al camino, es pedregal, es espino, pero no está destinado para ser un terreno fértil. A veces, queriendo suplantar el trabajo del Espíritu de Dios, pensamos que somos nosotros los que transformamos, y las Escrituras no nos hablan acerca de tu persona. Si busco tu nombre, jamás lo voy a encontrar, pero si busco el del Espíritu Santo, que transforma, que convence, que hace nuevas criaturas, eso sí es bíblico. Así es que esta primera revelación nos da mucha tranquilidad a sabiendas de que no todo al que predique la palabra, no a todo al que lleve la semilla será apto, no será un terreno apto para que la semilla crezca, germine y dé fruto. Porcentualmente, si hablásemos en estadísticas, estaríamos hablando de que tan solo un 25%, si lo tradujéramos a estadísticas, de acuerdo a los 4 terrenos, tan solo un 25% podría ser
fértil, no más. Pero también veíamos una segunda revelación en la cual el Señor nos dejaba claridad que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, no mala semilla. Porque a veces decimos, bueno, es que yo soy malo, pero un día fui bueno y después voy a ser bueno otra vez. No, el Señor no sembró porquería. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, y mientras dormían los servidores, vino el enemigo y sembró cizaña. ¿A quién le pertenece la mala semilla? ¿A quién le pertenece la cizaña? No al padre de familia, le pertenece al enemigo. Y entonces esta segunda revelación nos daba entendimiento que, lo querramos o no, dentro del mismo campo habrá sembrado trigo, pero también habrá sembrado falso trigo. Bajo las características peculiares de la agricultura, en un falso trigo llamado cizaña, llamado espantapájaro, los agricultores expertos nos dicen que esa semilla, estando bajo la tierra, no puedes identificar si es trigo o es cizaña. Cuando empieza a germinar junto con el trigo, porque le fascina crecer ahí, sigue sin poder identificar. Aún el experto agricultor no puede identificarlas, por eso le llaman falso trigo. No es sino hasta el momento en que cada una da su fruto, en el que puedes identificar cuál es tóxica y cuál es próspera. De la misma manera, el reino de los cielos es como un campo donde están sembradas el trigo y la cizaña, pero una pertenece al padre de familia, otra pertenece al enemigo. Mas no se pueden arrancar, porque no sea que arrancando una puedas arrancar a otra. La enseñanza del reino de los cielos es que el Señor les dijo, después de que acomedidos dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos a cortar la cizaña? No lo hagas. Mejor esperemos el tiempo de la cosecha, el tiempo de la siega, y entonces vendrán los recolectores y lo harán. Cuando Jesucristo explica la parábola, les dice, habrá un tiempo, ese no es tu trabajo. Habrá un tiempo en el cual a los ángeles se les encomendará separar al trigo de la cizaña. Y entonces el trigo será llevado a los graneros del Padre, y la cizaña será atada y echada al horno de fuego. Pero además el reino de los cielos, de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo, es semejante a una semilla de mostaza. Una semilla que parece la más insignificante de todas, pero que con el tiempo multiplica su tamaño, y esa semilla de 2 milímetros llega a una altura de 3 o 5 metros. Así es el reino de los cielos. Así es nuestro trabajo con la locura de la predicación. Pero además el reino de los cielos no solamente crece visualmente, no solamente hay evidencias de que en verdad está germinando el reino de los cielos, sino que además el reino de los cielos, de acuerdo a la cuarta revelación, es semejante a la levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina. Cada medida de harina era un promedio de 13 litros. Entonces estamos hablando que una cantidad de levadura oculta en 39 litros de harina fue suficiente para impactar, para leudar a toda esa cantidad monstruosa de masa. El reino de los cielos es como esa levadura. Yo no puedo decir, no, sí, yo soy integrante del reino de los cielos, cuando realmente no hay evidencia ni exterior, pero tampoco hay evidencia interior. La revelación de los misterios del reino de los cielos me lleva a una tranquilidad de saber que no todo el que le llama Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y entonces tu ciudadanía, que ya pensabas que te encontrabas con un pie adentro y que ya podías reclamar las riquezas de los cielos, se viene abajo, porque la primera cualidad que es necesaria para ser ciudadano no se encuentra en tu vida.
Porque no todo el que le diga Señor, Señor, como lo hacemos muchos los domingos, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. La pregunta es clara. Oiga, es que yo no sé cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos. Yo encuentro dos en las Escrituras, y la primera de ellas es que la voluntad del Señor, como lo dijo el hermano David, es que seamos santos como Él es santo. La voluntad del Señor es que nos apartemos de las inmundicias del mundo, que no nos amoldemos a ellas, sino que nos separemos totalmente apartados para Él. Y si este propósito no es claro, anótalo. Pero el Señor no te creó para que seas victorioso, ni millonario, ni feliz. Esos son propósitos del mundo. El Señor, si para algo te diseñó, si hay un propósito de Dios en tu vida, es que seas santo como Él es santo. Pero además hay un segundo propósito, para que después los jóvenes o los adultos no andemos, bueno, Dios tiene un propósito para tu vida, y cuando le dicen, ¿y cuál es ese propósito? No sé, pero lo iremos descubriendo. No sea analfabeta bíblico, de verdad. El propósito es claro, y es que camine en santidad. Pero si hay uno segundo, es que tú no fuiste diseñado para lograr los anhelos perversos de tu corazón. No fuiste creado para eso. Tampoco fuiste creado para darte vanagloria a ti mismo y exaltarte por encima de los demás, porque los demás son mediocres y tú eres el non plus ultra. No, tampoco no fuiste diseñado para eso. El Señor desde el inicio diseñó a la creación, al ser humano, con la intención de que se reprodujesen y llenasen la tierra de imágenes vivientes del Dios viviente. En otras palabras, el Señor nos diseñó con la intención y el propósito de ser siervos para su gloria y no para la tuya. ¿Te das cuenta que aquellos misterios que tanto pensamos que son tan claros, tus castillitos baratos de arena se empiezan a desmoronar y dices, ay, ¿y dónde quedó mi Goliat que yo le iba a patear y que mis problemas? No. Hermanos, estamos llamados a ser bíblicos, fieles. Finalmente, en las revelaciones del reino de los cielos para los suyos, y que aun cuando las explicaba con borreguitos, con pececitos, con redes, el Señor dejaba claridad que en verdad el reino de los cielos es muy semejante a alguien que cavando en un terreno se encuentra un tesoro y viendo que es extraordinario lo esconde nuevamente, va y compra esa tierra y vende todo lo que tiene porque sabe que esto es más valioso que cualquier otra cosa. De la misma manera, la revelación número 6 es semejante a una perla de gran precio, un mercader que encuentra una perla de gran precio y vendiendo todo lo que tiene la compra. Y entonces los creyentes de tantos años y los creyentes de tanto estudio, resulta que en verdad sí conocemos el reino de los cielos, pero no lo vivimos. En realidad decimos que somos creyentes y que comprendemos los misterios del reino de los cielos, pero cuando no hay evidencia de vivirlo, en verdad pondría en tela de juicio tantas cosas que hoy exaltamos de nosotros mismos. Usted no conoce mi vida, ¿cómo no? El reino de los cielos es como aquel que encontrando un tesoro lo esconde, va, compra esa tierra, vende todo lo que tiene y entonces puede disfrutar de él. En esto me doy cuenta que en ocasiones no hemos comprendido el reino de los cielos porque seguimos amando cualquier otra cosa antes que el reino de los cielos. En esto me doy cuenta que en verdad no hemos conocido en su totalidad el reino de los cielos porque pues yo merezco el descanso, el evangelio después, ¿no? Aunque el Señor me haya mandado que vaya y predique el evangelio, ¿qué me importa? ¿Te das cuenta cómo en realidad no hemos encontrado esa perla de gran precio? No hemos entendido el valor concreto que tiene ese gran tesoro.
Pero a lo largo de la historia ha habido hombres, verdaderos siervos, mujeres que han comprendido esta verdad y que, al igual que el apóstol Pablo, aquel que era judío de judíos, aquel que había sido instruido a los pies de Gamaliel, aquel que era celoso de Dios, aquel que hablaba idiomas, aquel que realmente conocía la Biblia, no como tú o como yo. Ese hombre llegó a una conclusión en su caminar, y es que, sabiendo que tenía tantos privilegios de los cuales poder exaltarse y poder tener soberbia por encima de cualquiera, a final de su camino él concluyó que incluso todo lo tenía por basura, por amor de aquel que le había encontrado, que le había buscado, que había tenido misericordia de él. Un verdadero siervo comprende que todo es menos que el privilegio de haber sido llamado por aquel que dio su vida en la cruz. Y entonces las métricas cambian, porque a veces me considero bueno, pero bueno dentro de los baratos parámetros del mundo. Y dentro de los parámetros burdos y absurdos del mundo, claro, todo mundo es bueno. La que engaña a su esposo es buena. El que golpea a su esposa es bueno. El hijo que desobedece es bueno bajo los parámetros del mundo. Bajo los parámetros de Dios no hay justo. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, al menos no al bíblico. Buscarás cualquier títere que te has creado en tu mente. Buscarás cualquier cosa permisiva que te deja pecar a gusto, pero no al Dios bíblico, el cual demanda santidad. Y en este sentido, creo que en realidad no hemos comprendido que somos una de las generaciones más privilegiadas. ¿Cuántos profetas, cuántos justos no desearon ver cumplida la promesa del Mesías, del Salvador, del Redentor, de aquel que dio su vida por los demás? ¿Cuántos no durmieron con la esperanza de que sus ojos pudieran verle, de que sus oídos pudieran oírle? Pero aún así no sucedió. Por eso somos la generación más afortunada. Tenemos un mensaje, el cual no es una promesa, es una realidad. Mateo lo concluía de esta manera en semanas pasadas: bienaventurados vuestros ojos porque ven, bienaventurados vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Surge aquí una pregunta importante en esta tarde. Y la pregunta es: ¿entonces soy especial? Entonces, si tantas generaciones anhelaron ver lo que yo veo y escuchar lo que estoy escuchando, si hoy tantas personas, incluso aquí sentadas, siguen sin comprender una patata, ¿acaso el Señor me escogió a mí porque soy tan especial? No, la respuesta es no. Te puedo asegurar que lo que vio en ti el Señor fue pura inmundicia. Te puedo asegurar que en ti el Señor no pudo encontrar nada bueno, nada especial. Pues aún tus obras son como trapos asquerosos de inmundicia delante de Él, aún tus mejores obras. Y entonces la fortuna se vuelve mejor. Porque si fuera por tus atributos, si fuera porque tú lo mereces, te puedo asegurar que no sería así. Pero entonces, ¿por qué viene? ¿Por qué podemos oír y escuchar? ¿Por qué podemos ver y entender? Por un atributo de Dios que proviene solamente de Él, de su tendencia a hacer lo bueno por quien no lo merece, y se llama gracia, y además es inmerecida. Cuando en nuestros pensamientos comenzamos a divagar
y tratar de expresar delante de los demás, es que yo soy salvo y tú no. Es que yo comprendo y tú no. ¿En serio no entiendes? ¿Estás tontito? A mí el Señor sí me lo revela. ¿Acaso será este el comportamiento que el Señor anhela de nosotros? Absolutamente no. Si no encuentro en las Escrituras que el Señor mercadea su gracia, lo que sí encuentro es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 versículo 6. Así es que todo lo que tenemos en el momento en que nuestro pensamiento y nuestro engañoso corazón nos lleva a maquilar que es porque nosotros somos especiales, cuidado. O porque eres más sabio o sabia, o porque eres más entendido o entendida, o porque eres la última gaseosa en el refrigerador, no. De hecho, debes de comprender que si bien es por gracia, y nunca encontrarás que es por obras, lo que sí encontramos es que Dios te resistirá soberbio si sigues pensando que es por tus aptitudes. Porque esto es una es una sabiduría que no proviene del hombre, es una sabiduría que proviene de Dios. Así es que en esta tarde estaremos haciendo una distinción muy clara entre la sabiduría académica, bueno, pudiera decir académica, pero hoy ni siquiera eso. Los sabios de este mundo son los que googlean más. Los sabios de este mundo son los que se meten al YouTube y ven 80 videos y entonces ahora todos son epidemiólogos. Y resulta que todos saben sobre el COVID. Y ahora resulta que usted sabe que tomar cloro con agua y con ajos, quién sabe qué, y que la vacuna y que la vacuna. Dije, santo Dios, ¿de dónde sacaron tanta información? Seguramente fueron a Harvard o tuvieron un doctorado en epidemiología. No, resulta que vieron 6 videos en YouTube y ahora ábranse porque ya llegó el sabio. Lo más preocupante es que lo mismo está sucediendo con los teólogos que no abren la Biblia. Ya ni siquiera van a un instituto, ya ni siquiera van a un seminario, ya ni siquiera se ponen a estudiar diligentemente las Escrituras. No, ahora es que yo escuché por ahí que cree tú y tu casa, toda tu casa será salva, y entonces como yo creo, mi familia cree. No. Es que la exégesis y la homilética y el omelet con queso y no. Debes de comprender que una cosa será el pensamiento y el cúmulo académico que ciertamente puede transformar esto, pero por otro lado tenemos la sabiduría que proviene de Dios y que no va a transformar solamente esto, sino que va a transformar este. ¿De qué servirá, fariseo, si me recitas las Escrituras? ¿De qué servirá si ayunas no solamente una vez al mes, sino 2 veces por semana? ¿De qué servirá si te vas de rodillas a San Juan Capula o a Totonilco? Si en verdad en tu vida no hay evidencias de la primera característica que Jesucristo determinó, así como lo han hecho los apóstoles y los verdaderos siervos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces damos cuenta que aquel que decía ser discípulo resulta que no lo es. Si sabe mucho, conoce mucho, me recita mucho, pero no vive nada. El Señor está harto de sacrificios. El Señor está asqueado de esfuerzos humanos. El Señor busca hacedores de su palabra. Y en este sentido, necesitamos comprender en esta tarde que no estaremos hablando de la sabiduría per se que te da
el conocimiento de esta tierra, sino de aquella que proviene de la comprensión de los misterios del reino de los cielos para salvación, para vida eterna. El reino y esa sabiduría que provienen solamente de Dios. Para esto estaremos exponiendo el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 58, pero de la misma manera el día de hoy es un tema sumamente rico, porque mayormente estaremos no exponiendo Mateo. Antes de que digas, ¿cómo que sí, pero no? Bueno, el texto bíblico es Mateo 13, 53 al 58, pero mayormente no estaremos exponiendo Mateo 13, sino mayormente estaremos exponiendo un libro paralelo que nos narra la misma historia y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo número 4. Anótalo, Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30. Y también en cierta medida estaremos haciendo referencia a un tercer libro paralelo, que es el libro de Marcos, capítulo número 6, versículo 1 al 6. Yo te recomendaría que el día de hoy prepares tu pluma de Speedy González. No desconfío de tu capacidad de búsqueda de citas bíblicas, pero en otras ocasiones vamos más lentos y de todos modos y hoy queremos velocidad, tren bala. No creo que te vaya a dar el tiempo, pero sí anota todas las citas para que llegando a tu casa las puedas corroborar. Entonces vuelvo a repetir, la cita bíblica central es Mateo 13, 53 al 58. El segundo texto paralelo será el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a versículo 30. Lucas 4, 16 al 30. Y también en menor medida estaremos tocando el libro paralelo de Marcos, capítulo 6, versículo 1 a versículo 6. Pero comencemos con Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 53, comienza narrando de esta manera. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, ¿cuáles parábolas? Las que acabo de mencionar, las 7 parábolas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Pero lo más curioso es que no solamente Jesús se fue de allí. Marcos 6.1 me dice que no iba solo. Jesucristo no partió solo. Dice Marcos 6.1 que le seguían los discípulos. Y es peculiar, porque si en este momento se apareciera físicamente Jesucristo, nuestro intelecto diría que todos somos discípulos y que por tanto le vamos a seguir. Te puedo asegurar que no. De la misma manera, en semanas pasadas vimos que con Jesucristo, al momento de la predicación de las parábolas, las escrituras nos narran que no estaba solo, que alrededor había mucha gente, a tal grado que estando en una casa, fueron a visitarle su madre y sus hermanos y no pudieron entrar. A tal grado estaba atiborrado de tanta gente que predicando a la orilla de un mar, no pudo predicar más y se subió en una lancha y predicaba desde el mar. Era mucha gente la que le seguía, la que pretendía ser discípulo, mas sin embargo, Marcos me dice que cuando parte después de dar esas parábolas se va de allí y ciertamente no iba solo, pero no iba la muchedumbre. Marcos 6.1 me dice que solamente le seguían los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un aprendiz. Pero no solamente un aprendiz, sino un aprendiz que está dispuesto a aprender de un maestro para poner en práctica lo que está aprendiendo. ¿Qué pensarías tú si te digo que un universitario es aquel que asiste a la universidad para aprender y no poner nada de lo que aprendió en práctica? Me dirías, eso es una pérdida. Yo lo mismo diría de un discípulo que dice ser discípulo, viene a aprender las enseñanzas del maestro, pero no tiene la más mínima intención de poner nada en práctica. Así es que no, a Jesús en este momento narrativo no le estaba siguiendo la muchedumbre, le seguían sus discípulos.
Y en este sentido, quiero recordar nuevamente que un discípulo no es quien dice serlo. Es decir, hoy tengo gente sentada aquí que jura y perjura que es discípulo cuando no lo es. En mis actividades laborales me he encontrado con puños y puños de personas que dicen que son creyentes, que son cristianos, pero las evidencias me dicen que no lo son. En las iglesias es muy peculiar que cuando alguien muere y lo están velando, en la predicación se dirigen a él como nuestro hermano amado. ¿Cuál hermano amado? Si se comportaba como hijo de Satanás. Hay que tener mucho cuidado con a quién le extendemos el título de hermandad, bajo el entendido de que no todos son hijos. Hay hijos de Dios, pero también las escrituras me dicen que hay hijos del diablo. Hay hijos y hay bastardos. Y en este sentido, entonces, ¿cómo identificar? No que te pongas a identificar a otros discípulos. Y espero eso haya quedado claro la semana pasada. Tu trabajo no es identificar quién es y quién no es. Más bien, bajo el consejo del apóstol Pablo, a partir de las siguientes 5 características, es necesario que catalogues y te autoevalúes a ti mismo. Porque es bien sencillo. Si me dicen, a ver, autoevalúa al que tienes al lado. Pásame otra hoja. Pero si te dicen autoevalúate a ti, no, yo soy bueno. No. Pero eres quien más se conoce. Así es que las siguientes 5 características de un discípulo, que ya han sido prédicas anteriores, es necesario que te autoevalúes. Primer característica de un verdadero discípulo, no de un falso, de un verdadero discípulo. Primer característica de un verdadero discípulo es que un discípulo verdadero está dispuesto por seguir a Jesucristo, incluso a no tener comodidades. Un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto por seguir a Jesucristo, incluso a no disfrutar de comodidades si fuera necesario. ¿Y de dónde se sacó esa chistosada? Mateo capítulo 8, versículo 19. Vino un escriba, es decir, un docto en la ley, y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, no tiene donde recostar su cabeza. Y entonces, ¿dónde quedaron las payasadas del Evangelio de la Prosperidad? Pues ahí, en la caja de las payasadas antibíblicas. Porque jamás encontrarás en las Escrituras que ser discípulo de Jesucristo, que ser integrante del reino de los cielos, te traerá ventajas económicas. Si el maestro, siendo Dios encarnado, no tenía dónde recostar incluso su cabeza, ¿a qué aspiraremos tú y yo? Como discípulos de Él, debemos de tener en cuenta que un verdadero discípulo deberá de estar dispuesto incluso a no gozar de comodidades si así se requiere. Segunda característica: un verdadero discípulo debe de estar dispuesto a darle al maestro el primer lugar. Un verdadero discípulo debe de estar dispuesto a darle no el segundo, ni el tercero, ni el último, ni lo que me sobre. Él debe de estar dispuesto a darle el primer lugar. Y hasta este momento apenas llevamos 2 y muchos ya no encajarán en el perfil de un discípulo. Porque mientras decimos amar al Señor con todo nuestro corazón, no es cierto. Yo amo más mi descanso, yo amo más mi vanagloria, yo amo más mi tiempo. El Señor que se las arregle, pero Él no es mi primer lugar, no es mi prioridad. En la gran mayoría de las ocasiones, aquellos que quieren seguir al maestro no están dispuestos a darle el primer lugar. ¿En dónde encontramos esto? Mateo capítulo 8, versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme,
Deja que los muertos entierren a los muertos. Parafraseando, Jesucristo le estaba diciendo que Él es más importante incluso que cualquiera de tu parentela. Mayormente si no son creyentes, porque son muertos. Ellos pertenecen a otro lugar. Así es que te das cuenta cómo aquí ya no vamos cabiendo algunos. Es que es más importante mi familiar pagano que vino de vacaciones, el culto después. No, Señor, tengo que atender a mis familiares. Es que la fiesta de los chiquitillos, ni modo que les haga esto. Lo más preocupante es cuando cambias la congregación del Señor por reuniones paganas. Pastor, no voy a poder asistir porque vine a una fiesta y estoy desvelado, ya no me pude levantar. Y entonces vemos que en realidad un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a darle el primer lugar. Jesús no es un limosnero que esté rogando por tu mísero tiempo. Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Señor de Señores, y a Él le pertenece el primer lugar. Y Él no comparte su gloria con absolutamente nadie. Un verdadero discípulo sabe y que debe de estar dispuesto a darle al Señor el primer lugar. Tercer característica, un discípulo, un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a dejarlo todo si es necesario. ¿Y qué significa todo? Todo. Seguramente para esto sí no va a tener una cita bíblica. Mateo capítulo 9, versículo 9. El escritor de este libro, el mismo Mateo, narra que pasando Jesús de allí, Mateo 9, 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el mejor trabajo de aquel tiempo, al banco de los atributos públicos, y le dijo: sígueme. Y entonces Mateo le dijo: no, lo que pasa es que estoy cansado. Jesús le dijo: sígueme. Y entonces Mateo le dijo: no, es que mis hijos no quieren ir. El Señor le dijo: Mateo, sígueme. Y entonces Mateo le dijo: no, tengo otras prioridades. No, lo que encuentro en las escrituras de un verdadero siervo, cuando Jesús le dijo: sígueme, Mateo se levantó inmediatamente y le siguió. Era el mejor trabajo que pudiera tener un ser humano de aquel entonces, y ante el llamado irresistible, siendo un verdadero siervo, dejó todo cuanto tenía para seguirle. Así es que un verdadero discípulo está dispuesto a no tener comodidades, está dispuesto a darle a Cristo el primer lugar, está dispuesto a dejarlo todo si es necesario, pero además, por si fuera poco, un verdadero discípulo, no las imitaciones, no los falsos. Un verdadero discípulo está dispuesto a poner en riesgo su integridad física si fuera necesario. Por el maestro, claro está. Mateo capítulo 10, versículo 16. Fíjate las palabras tan hermosas de enviar Jesucristo a los suyos. Mateo 10, 16. He aquí yo os envío como ovejas. ¿En medio de ovejas? No, en medio de lobos. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os abrazarán. No. Y en sus sinagogas os apapacharán. No, no dice así. Y en sus sinagogas os azotarán. Y entonces cuando viene la prueba y cuando viene la dificultad, ay Señor, ¿y yo por qué? Si yo te sirvo. ¿Y eso qué? El Señor dejó algo claro, y es que el discípulo que está dispuesto a seguirle tendrá que tener claridad que los peligros son tales que incluso por llevar el mensaje hay una alta probabilidad de que atenten contra tu vida física, tu integridad. ¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde están las riquezas? Yo no las veo. Finalmente, un verdadero discípulo
alguien que está dispuesto a seguir a Jesucristo debe de estar dispuesto a ser odiado a causa de Jesucristo, incluso por los de su misma casa. Un verdadero discípulo sabrá que el Señor no vino a poner paz, sino que vino a poner espada, e incluso sus enemigos estarían entre su propia familia. Yo ya no voy porque mi hija ya no está a gusto allí. ¿De dónde sacamos esto? Mateo capítulo 10 versículo 22 y después al 24. Mateo capítulo 10 versículo 22 y después saltamos al 24. Dice Jesucristo, dejó claro a sus discípulos: y seréis aborrecidos de todos. No de dos o de tres o de muchos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, si al padre de familia llamaron Satanás, cuanto más a los de su casa. Y entonces cuando alguno llega de ustedes y yo no sé por qué me está yendo así, de seguro el Señor me abandonó, y qué hice yo, qué dejé de hacer. No, es que entonces no has leído las Escrituras, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos para entrar en el reino de los cielos. Entonces no has comprendido el Evangelio, porque será necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos para entrar en el reino de los cielos. Es que en mi otra iglesia, libro de Gálatas, maldito aquel que predicare otro evangelio. Entonces ahora podemos darnos cuenta cómo es y por qué razones ya la muchedumbre no seguía a Jesucristo. Claro que sí, es hermoso cuando sigues a Jesucristo y hay sanidad. Por eso hoy las iglesias milagreras donde sí, el Señor te sanará y yo declaro y yo ato y yo desato los zapatos y todas esas tonterías. ¿Qué? ¿Dónde bíblicamente hay un sustento? No lo hay. No estoy diciendo que el Señor no sea capaz de sanar, estoy diciendo que ese no es el propósito central del evangelio. ¿Por qué la gente ya no seguía al maestro? Porque ya no había tal vez comida. Muchos le buscaban por llenar el estómago. ¿Acaso no es lo mismo hoy en día de aquellos que buscan mejorar sus finanzas a través de Jesucristo? En sencillas razones, habrá muchos que querrán seguir a Jesucristo, pero querrán seguirlo por las razones erróneas, querrán seguirlo por su propia concupiscencia, por su propia conveniencia. ¿Cuántas personas no han llegado a este lugar pidiendo, suplicando por oración después de alguna situación drástica y vienen y sí, les pido por favor que oren por mí? ¿Dónde están? Algunas de ellas ya andan nuevamente en la porquería, porque no todos entrarán en el reino de los cielos, no todos son discípulos, no todos están dispuestos a pagar el precio que requiere el seguir a Jesucristo. Y en este sentido la muchedumbre ya se había ido. Pero debemos de comprender que un verdadero discípulo es aquel que le sigue por las razones correctas, es aquel que le sigue bajo el entendimiento que confesar a Dios delante de los hombres, si lo hacemos el día postrero, Jesucristo nos confesará delante del Padre. Finalmente, un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a pagar el precio, aun cuando esto implique su propia integridad, aun cuando esto implique su propia vida. Dejando un poco de claridad quiénes eran los que les seguían, ahora surge una pregunta. Dice que las Escrituras que salió de ahí
que le seguían los discípulos, pero ¿a dónde iban? El libro de Mateo nos dice que vino a su tierra, el libro de Lucas nos dice que con más claridad que Jesucristo retornó a Nazaret, donde era el lugar donde él se había criado. ¿Qué implicaciones tiene que Jesucristo regrese al lugar donde creció? Muchas implicaciones. Si tú como creyente empiezas a predicar en el lugar donde antes te movías, va a surgir la pregunta de varios y dirán, este está de hipócrita, nada más en lo que se le pasa y ya después vas a ver que vuelve a ser el mismo alcohólico, ella nada más en lo que se le pasa, después vuelve a fornicar hasta con el compadre, es decir, tantas cosas. Llegar al lugar donde te conocen traerá consecuencias. Jesucristo había crecido, nacido, se había desarrollado, había profesionalmente desempeñado su actividad como carpintero en Nazaret, de tal manera que todos le conocían. Conocían a su familia, conocían a su mamá, conocían a su papá, conocían a sus hermanos. Paréntesis. ¿Qué no María era virgen? Sí, cuando tuvo a Jesucristo. Y después se mencionan hermanos. No eran hermanos en la fe, porque dice que sus hermanos no creían en él. En el libro de los Hechos más tarde diría que ahora ellos caminan con él, con los del Evangelio. Pero en este sentido, solamente cierro el paréntesis, no, María después tuvo más hijos. ¿A dónde llegó Jesucristo? Una vez que llegó a Nazaret, como cualquier judío que profesaba el judaísmo, Jesucristo llegó en un día de descanso, en un día de reposo, de acuerdo a Lucas, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Quiero hacer otro paréntesis, porque creo que en este sentido hoy se ha expandido culturalmente mucho el error de que yo puedo ser cristiano en mi casa y no congregarme en ningún lugar, y eso es un error. Eso no es bíblico. No hay fundamento alguno para decir que yo puedo ser creyente y cristiano leyendo mis escrituras en mi casa. No es así. Las escrituras bajo el evangelio neotestamentario darán cuenta que la intención de Jesucristo fue tener una vida dentro de la comunión de la iglesia. Soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, gozándonos con los que se gozan, llorando con los que lloran. ¿Estaba hablando de los que salen en la tele? No, estaba hablando de los que integran el cuerpo de Cristo. En este paréntesis, Jesucristo llega en un día de descanso, el cual para los judíos, vuelvo a repetir, espero aquí no salgamos algún día alguien que traiga su cucurucho y su shofar, porque va a salir como jarrito, Estoy dejando claro, Jesucristo llegó a Jerusalén, a Nazaret, perdón, un día de descanso que para los judíos de nacionalidad judía era el Sabbat o el Shabbat, o como lo quieras pronunciar. Para ellos era el día de reposo, el día en el cual como congregantes se reunían en el lugar de culto autorizado incluso por los romanos, al cual llamaban la sinagoga. Las cosas no han cambiado mucho. El Señor, bajo su intención, tiene el mismo modelo de reunión. Un lugar donde se reúnen los integrantes del reino de los cielos para tres actividades esenciales. Al igual que en los tiempos de Jesucristo, estas tres actividades eran leer las Escrituras, exhortar por medio de las Escrituras y orar. El modelo no debe de haber cambiado. En el lugar de reunión, el día de descanso, el día de reposo, se reunían para adorar al Señor a través de la lectura de las Escrituras, a través de exhortar por medio de ellas y orar. Algunas mentecillas ya andan por ahí divagando, y entonces esos que agarran su banderola y se jalan por aquí por allá y que jijiji, jajaja, pues yo no sé de dónde lo sacaron, pero bíblico no es.
El culto de reunión desde los tiempos de Jesucristo es en comunidad, es bajo el entendimiento de que se reúnen los integrantes del reino de los cielos y tiene tres actividades principales: leer las escrituras, exhortar por medio de ellas y orar. Todo lo demás, no sé de dónde lo sacaron, no es bíblico. Cierro el paréntesis y continúo con la exposición. Yo te dije que íbamos a ver el libro de Mateo 13, pero mayormente Lucas 4. Vamos ahí. Lucas capítulo 4, versículo 17. Y ahí continúa la historia con datos que no nos presenta Mateo. Lucas capítulo 4, versículo 17 en adelante. Mientras Mateo nos dice que solamente entró en la sinagoga, Lucas nos da a entender qué fue lo que sucedió adentro. Dice Lucas 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Hago un paréntesis. ¿Qué fue lo que leyó Jesucristo? Lo que leyó Jesucristo fue Isaías 61, versículo 1 al 2. No lo busques, solamente es dato. Vuelvo nuevamente a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y lo que sucedió después, de acuerdo a Lucas, es curioso. Versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense a cualquiera de los que estamos detrás del púlpito, venimos como lo hizo Jesucristo, abrimos las escrituras, leemos Isaías 61, versículos 1 y 2, y después de que terminamos de leer, entregamos las escrituras y nos vamos a nuestro lugar. Pero imagínense que todos se quedan así de... Y el culto siguió y ustedes están allá. Los textos no nos mencionan cuál es la razón por la cual toda la congregación, todos dentro de ese lugar, le siguieron con la vista. ¿Por qué los ojos estaban fijos en él? Puedo hacer dos conjeturas. La primera de ellas, te anticipo que no creo que sea la correcta. Usualmente cuando tú te le quedas viendo a alguien es porque cambió algo exteriormente y físicamente y antes no era así. Entonces imaginemos que alguno de los hermanos que hoy tiene su cabellito negro, el domingo entrante llega como dulce de algodón, rosa. ¿Qué va a suceder? Aunque él diga, no me vean, todos van a estar así. Imaginemos a una de las chicas que no tenemos aquí, que se congregan en iglesias y que les gusta enseñar los pechos, las piernas en un lugar de culto. Llegan semidesnudas y todo mundo voltea por morbo y piden que no las vean. Es ilógico, ¿no? Entonces por eso descarté esta opción, porque no creo que Jesucristo haya cambiado el color de sus túnicas o que haya llevado algo ostentoso, no lo creo así. Pero hay una segunda razón por la cual la gente se te puede quedar mirando y los ojos se fijan en ti, y es que porque notaron no un cambio en el físico, sino realmente en tu interior. Algo cambió, algo es diferente. No es lo mismo llegar a un púlpito y leer: y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, gracias a Dios. No es lo mismo a decir, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquella gente conocía a Cristo desde la niñez.
era el hijo de un carpintero. Él mismo había desempeñado esa actividad. Muy seguramente había pasado desapercibido ante los ojos de los demás como alguien común y corriente. Pero ese día, en especial ese día, se levantó con tal autoridad para tomar las escrituras a sabiendas de que él era la promesa viviente del Redentor, del Mesías, de la promesa de salvación para el pueblo de Israel. ¿Por qué podemos decir esto? Más adelante la pregunta saldría en el aire: ¿acaso no es este el hijo del carpintero? Pero por si fuera poco, Jesucristo remata con la cereza del pastel. No solamente se levanta con autoridad, le siguen los ojos de los demás, sino que en Lucas 4:21 culmina diciendo: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si alguno de ustedes se para en este momento y dice: yo soy Jesucristo, te aseguro que todos le pegamos. Y adoptaremos la práctica de lapidar con piedras, aunque no seamos judíos. Así es que quiero que imagines por un momento a un Jesucristo que había sido hijo de carpintero, llega a esa ciudad nuevamente, se para delante de ellos, expone el libro de una profecía acerca del Mesías y les dice: aquí está la promesa hecha realidad. ¿Cuál crees que habría sido la reacción? Las escrituras nos lo narran y nos lo dicen. Por un lado, Mateo 13:54 nos dice que les enseñaba de tal manera que algunos de ellos, que muchos se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? Marcos lo dice de una manera similar: ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Te puedo asegurar que como discípulo de Jesucristo en ocasiones sucede lo mismo contigo. ¿Qué no es la oveja negra que antes terminaba todo borracho y orinado aquí en el piso? ¿Acaso no es el blasfemo que de 10 palabras decía 11 majaderías? ¿Acaso no es el que golpeaba a su esposa, el que maltrataba a sus hijos? ¿Por qué ahora es diferente? ¿De dónde le viene todo esto? ¿Por qué ya no es igual? Por un lado, la gente se maravillaba de Jesucristo al conocerle, pero por otro lado cuestionaban: ¿acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues ahora tiene todas estas cosas? Unos se maravillaban, otros cuestionaban. Lo que es claro es que hasta este momento era innegable que este hombre hacía milagros. Lo que estaba en tela de juicio no eran los milagros obrados en toda Asia Menor. Tampoco estaba en juicio y en tela de juicio tanta sabiduría. Es decir, yo no puedo ver un milagro y decir: no vi nada. No, claro, lo vi y fue real, y no uno ni dos, cientos de milagros, sanaciones, expulsión de demonios. Eso es innegable. Lo que yo no comprendo o no comprendieron esos hombres era: ¿de dónde le viene todo esto? ¿De dónde le ha sido dada tanta sabiduría? La respuesta la encontramos en el mismo escrito del profeta Isaías. Isaías 61:1 responde así: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ungió Jehová. ¿De dónde le venía toda esa sabiduría? ¿Acaso esta no era la oportunidad correcta e idónea para que Jesucristo, siendo Dios encarnado, se jactase de esa sabiduría y de ese poderío? ¿Acaso siendo Dios encarnado mismo en hombre no pudo haber dicho: pues yo soy el más sabio y yo estudié y ustedes no, y ustedes son menos? ¿Acaso no era la oportunidad fortuita para poder declarar que esa sabiduría era por su propio esfuerzo? Por supuesto que sí.
Así es que la respuesta para de dónde le viene todo esto, Jesucristo siendo Dios, Jesucristo siendo el Mesías, tenía claridad que todo cuanto tiene, todo cuanto le ha sido dado, ha sido por medio del Espíritu de Dios. Jesucristo siendo Dios, Jesucristo siendo el Mesías, tenía claridad que todo cuanto tenía le había sido otorgado, no por sus fuerzas, no por sus méritos, no por su obediencia, sino por la voluntad del Espíritu y a través del Espíritu de Dios. Y si esto hizo Jesucristo, entonces ahora yo no me explico por qué tú, que te dices seguidor de Jesucristo, haces todo lo contrario. Jesucristo le dio la gloria a aquel que sabía que le había proporcionado la sabiduría, pero nosotros que nos decimos discípulos de Jesucristo, hacemos todo lo contrario. Así es que ¿de dónde viene tu jactancia? ¿De dónde viene tu exaltación? Algo que tenemos claro en las Escrituras, y lo vuelvo a repetir nuevamente, es que sí, ciertamente la sabiduría del mundo te traerá soberbia. Pero en ese mismo sentido, dejamos claridad al principio de esta predicación que sencillamente Dios resiste a los soberbios, a los altaneros. Y si no nos estamos refiriendo a esta sabiduría del mundo que causa soberbia sobre quien no debiera de merecerla, también deje claridad que hay otro tipo de sabiduría, la cual proviene de Dios. Y de esta sabiduría se habla en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. La sabiduría que proviene de Dios, no la que proviene del mundo. Me dice Proverbios 1:7 que el principio de esa sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. No faltará el chistoso que diga, entonces hay que temblar. No. Proverbios 8:13 me deja claridad. Y si después de esto sigues insistiendo en tu soberbia, entonces estás perdido. Proverbios 1:7 me dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero Proverbios 8:13 me desagrega qué características no debe de haber en alguien que tiene la sabiduría de Jehová. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero no solo eso, también aborrecer la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Así es que mientras la sabiduría académica o la sabiduría del mundo te incentiva a ser soberbio, a ser altanero, la sabiduría del mundo te incentiva a ser altanero y a ser soberbio. Por otro lado, la sabiduría que proviene de Dios, la que se sustenta en el temor de Jehová, aborrece el mal, aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia, aborrece el mal camino y aborrece la boca perversa. Y entonces, ¿dónde quedó toda esa sabiduría? Hermano, yo sé recitar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta el final. Y me sé más de 800 citas bíblicas. Y en la mañana me levanto temprano y en la noche, tarde, porque oro, hermano.
Y al igual que los fariseos, no solamente ayuno una vez al mes, sino 2 veces por semana. Y alabo de una manera fastuosa. La pregunta es concreta: de todo eso que sabes, ¿cuánto vives? Porque el llamado de la sabiduría que se sustenta en el temor de Jehová es aborrecer la soberbia, aborrecer la altanería, aborrecer la arrogancia, el camino perverso, la boca perversa. Y así es que en este sentido te puedo decir que también un perico verde se aprende las citas bíblicas. Por supuesto, también un perico verde se aprende las citas bíblicas, pero no las vive, ni las entiende, ni las comprende. Así es que la sabiduría, la cual proviene de Dios, no es la que te carcome aquí, sino la que te transforma acá. No importa que recites Corintios 13 y que me hables de que el amor todo lo puede. El amor nunca deja de ser cuando en tu vida eres el más falto de amor que puede haber en esta tierra. Porque la sabiduría que proviene de Dios aborrece la arrogancia, aborrece la soberbia. Así es que, en este sentido, un verdadero siervo de Dios, un verdadero discípulo, comprende que esa sabiduría que proviene de Dios le pertenece solamente a Él y no hay jactancia en Él acerca de su cacumen, de su intelecto. Para esto tenemos 3 ejemplos. El primero de ellos que comprendió, o uno de ellos que comprendió esto, fue Moisés. Cuando Jehová le ordena ir delante de Faraón para liberar a su pueblo, en Éxodo 4:11, Moisés responde a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Así es que no era Moisés, sino quien iba con él. ¿Te das cuenta cómo estos hombres de Dios distan mucho de nosotros? Mientras Moisés decía: ¿quién soy yo? Aquí nosotros decimos: no, sí, yo, quítense, ábranse, porque yo sí sé, porque tú no. Simplemente una sabiduría da soberbia, otra da gloria a Dios. Segundo ejemplo, los discípulos de Jesucristo, Mateo capítulo 10, versículo 17. Jesucristo les dijo: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Un verdadero siervo de Dios comprende que no es su desempeño, que no son sus habilidades, que es el mismo Espíritu de Dios, porque esa sabiduría no proviene del mundo, esa sabiduría proviene de Dios. Así es que no te preocupes por lo que habrás de hablar. Con esto no estoy diciendo que te avientes en tu cama y que seas una planta y que no escudriñes, no, al contrario. Pero te estoy diciendo que el control y las competencias, la sabiduría, no proviene de ti, proviene de Dios y de su misericordia. Tercer ejemplo, segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pablo, hablando a los corintios, les dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Pablo le está diciendo a los corintios, parafraseando: ¿necesitas que yo me recomiende para que tú me aceptes? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Apúntele, subráyele, póngale neón, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos. Eso lo dijo Pablo, quien pudo jactarse. Y llegó a esta conclusión: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde proviene? De Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más que el Espíritu vivifica. La traducción es esta: soberbio. Deja de estarte exaltando en tu propio conocimiento y en tus propias fortalezas. Tú eres incompetente. Y si algo hay en tu vida, al igual que las competencias, al igual que el alimento, al igual que la vida, al igual que el respirar, provienen solamente de una misma fuente, y ese es Dios, no tú. Es Él el creador y no tú. Es Él el sabio y no tú. Él es Dios y no tú. Así es que un verdadero discípulo no es solamente el que le sigue. Un verdadero discípulo también comprende que todo en cuanto tiene, incluyendo la sabiduría, proviene de Dios. Y lo mueve a humildad. Bajo las Escrituras entendemos que todo es de Él, por Él, para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, amén. Romanos 11:36. Y después de que Jesucristo se para delante de la sinagoga, después de haber leído las Escrituras como era costumbre, después de confrontar a través de las Escrituras como era costumbre, Mateo continúa narrando que algunos se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿No lo entendió? Lucas no lo dice más sencillo. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún siervo de Dios es acepto en su propia tierra. Y ahora cobra sentido. Los de tu casa te odian por el evangelio. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Tus familiares ya te abandonaron por el evangelio. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahora eres la oveja blanca y de todos modos así no te quieren. Ninguno es acepto en su propia tierra. Antes no te querían por ser oveja negra, ahora no te quieren por ser oveja blanca. Preferirían que te murieras en las calles. Cosas como esas. Entonces, después de esta predicación de Jesucristo, después de exponer las palabras, pues seguramente los de ahí dijeron: no, sí, Jesucristo, tienes razón, nosotros somos malos, pero te vamos a dar otra oportunidad. ¿O qué te parece esto? No, bueno, Jesucristo, discúlpanos por nuestro comportamiento, por juzgarte. ¿Quiénes somos nosotros? No, esa no fue la respuesta. Lucas 4:28 nos dice cuál fue la respuesta de aquellos hombres religiosos. Lucas 4:28: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Todos. No amaron a Jesús, lo detestaron. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para abrazarlo, para besarlo. No, dice que para despeñarlo, para matarlo. Su intención de los judíos era matar al hijo del carpintero, el cual estaba blasfemando. Versículo 30: mas él, hablando de Jesucristo, pasó por en medio de ellos y se fue. Finalmente las Escrituras nos dicen que debido a la incredulidad, traducción, debido al duro corazón de aquellos hombres, Jesucristo no hizo más milagros ahí.
Finalmente quisiera llegar a una conclusión y con esto ir finalizando el culto del día de hoy. La primera conclusión a la que podemos llegar como siervos de Dios es que en verdad, hermanos, todo, absolutamente todo proviene de Dios. La ropa de marca que traes, el alimento que llegó a tu mesa, el aire que entró a tus pulmones, la inteligencia que tanto nos asombra de ti, todo proviene de Dios. Pero incluso cuando todo proviene de Dios, tiene un propósito muy claro. Y cuando los jóvenes o los adolescentes o los adultos andan predicando y le dicen a otros jóvenes o a otros adolescentes o a otros adultos, cree en el Señor Jesucristo, Él tiene un propósito hermoso para tu vida. Y cuando les dicen, ¿y cuál es ese propósito? No sé, pero lo iremos descubriendo. No, las escrituras son tan claras que me dice que después de que todo proviene de Dios, es de Él y es para Él, hay un propósito muy claro. Y es que todo cuanto tenemos en nuestras vidas debe de cumplir el propósito de glorificar su nombre. No es tu dinero, es el dinero que Dios te dio para que tú administres. No son tus hijos, son los hijos que le pertenecen al Señor y los puso en tus manos para que tú los administres. No es tu comida, es la comida que el Señor te dio por gracia para que tú la administres como es correspondiente. No es tu sabiduría, globito de helio, bájate. No es tu sabiduría, es la sabiduría que provino de Dios y es para su gloria. El primer propósito para un siervo, un discípulo, un integrante del reino de los cielos es que le quede claro que él es un mayordomo, un administrador de las cosas que provienen de Dios y que al final de sus días habrá de dar cuentas de cómo las administró. Sí, claro, al final de tus días tendrás que dar cuenta de tus hijos. ¿Cómo los administraste? ¿Para la gloria de Dios o para la gloria de Satanás? ¿Cómo administraste tus finanzas? ¿Para tu propia gloria y la gloria de Satanás o para la gloria de Dios? Al final de tus días tendrás que dar cuenta de cómo administraste, no tu tiempo, no es tuyo, el tiempo te lo dio Dios y tendrás que dar cuenta de cómo lo administraste. Somos mayordomos, somos colaboradores de lo que de Dios proviene. Y aún su sabiduría no es para que menosprecies a otros. Aún la sabiduría que proviene de Dios es para su gloria. El Señor abrió el mar en dos, no para aplaudirle a los israelitas, fue para mostrar su gloria. El Señor no permitió que Sadrach, Mesach y Abednego entraran a un horno 7 veces más grandemente calentado para que los admiráramos, sino para la gloria de Dios. El Señor todo lo hace para su gloria porque Él es Dios. No para la tuya, no para tu vanagloria. Y en este sentido, debemos de comprender que si somos discípulos de Jesucristo y a Él tendremos que imitar, no a nadie más. Y quiero culminar con esto, porque si Jesucristo es el Mesías, si Jesucristo es nuestro Maestro, tendremos que replicar lo que Él hace. En el libro de Juan capítulo 17, versículo 1, en el libro de Juan capítulo 17, versículo 1, momentos antes de ser crucificado, momentos antes de haber culminado su caminar en esta tierra, Juan 17, capítulo 17, versículo 1 en adelante nos narra lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Finaliza el escrito diciendo Jesucristo algunas horas antes de morir: yo te he glorificado. Yo te he glorificado en esta tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo, sabiendo que había llegado el final, le dijo al Padre que su tiempo había terminado, pero que sin embargo, durante su estancia en esta tierra, Jesucristo le había glorificado. Esa fue su intención, ese fue su objetivo. Y el Señor Jesucristo le está diciendo al Padre que lo hizo y que lo logró. Pero además le está diciendo que hasta ese momento ha acabado la obra que se le encomendó que hiciese. Así es que discípulo de Jesucristo, integrante del reino de los cielos, tú que dices ser creyente, tú que dices ser cristiano, la pregunta va para ti mismo y ojalá la pudieras responder para ti mismo. Si este día de hoy, si el día de hoy, en este mismo momento, tu vida fuera requerida, siendo discípulo de Jesucristo, ¿podrías decir las mismas palabras? Padre, yo te he glorificado en esta tierra. He acabado la obra que me diste que tú hiciera, que yo hiciera. Por anticipado te puedo decir que no es así. Que lastimosamente estamos en esta tierra y no estamos glorificando el nombre del Señor cuando es el propósito fundamental. Lamentablemente somos discípulos que no replican, que siguen pero que no hacen. Discípulos que probablemente no han terminado la obra que se les ha encomendado y que probablemente ni siquiera la han comenzado. Así es que, hermanos, no es por tus fuerzas. No te estoy diciendo que propongas en tu corazón hacerlo, porque bíblicamente yo sé que tú no puedes y que no depende de ti, depende de la misericordia del Señor. Pero siendo todo proveniente de Él y siendo de Él y para Él, yo no sé qué vas a hacer, pero sí sé de dónde puede provenir. Y si hasta el día de hoy, durante esta predicación, te diste cuenta que en verdad no cuentas con características de discípulo, o te diste cuenta que estás jactándote de una sabiduría que no te pertenece y que te está llevando a la soberbia antes que a la humildad, te digo que es un buen día para suplicar por arrepentimiento. Es un buen día para suplicar por misericordia, y sé que no proviene de ti, pero sé de dónde proviene y sé a dónde podemos ir a suplicar. Así es que hoy es un buen día, no para que le entregues tu corazón al Señor, sino para que le supliques por misericordia, para que le supliques por salvación. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.